Bendiciones y buenas noches. Dios les bendiga a todos nuestros hermanos, amigos. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Aquí estamos en su espacio, señores, dialogando con Leticia Astacio, contentos como siempre, dando toda gloria al Señor por este gran privilegio que nos permite de poder compartir con todos y cada uno de ustedes. Estamos transmitiendo desde República Dominicana para todo el mundo a través de las redes sociales. Así que nosotros damos toda gloria al Señor por este tiempo poderoso que nos permite estar y poder compartir, señores, dialogar. Así que en esta noche vamos a conversar con la pastora Nancy Frankel. Ahí está, ¿verdad? Vamos a permitir que ella esté entrando a la transmisión y esté compartiendo, amigos. Bendiciones mil, un abrazo. Su hermana Leticia Astacio, gozosa como siempre y contenta de este gran privilegio. Amén. Ahí tenemos ya la pastora Nancy Frankel. Qué honor, querida pastora. Dios le bendiga mucho. Amén, amén, mi amada, amén. El privilegio es mío. Bienvenida, bienvenida. Si puede subirle el volumen a su celular, pastora, por favor. Ya, está listo, creo que sí. Okay. ¿Ahí me escucha bien? Un poquito. Vamos a ver. Bien, ¿Y ahí creo me escucha? excelente, pastora. Ahora sí. Bienvenida a Dialogando con Leticia Astacio. Gracias, mi amada, gracias. ¿Cómo se siente? ¿Cómo te digo? Un poco difícil porque sabe que la cámara no me gustan mucho. Okay. No me gusta mucho. Siempre que entro a una plataforma, entro a la plataforma, pero ya sabe, con mucho miedo y con miedo. Bueno, pastora, pero mire, solamente nos estamos mirando usted y yo. Mire, usted me está mirando solamente a mí. A mí, mire. Mire, usted y yo vamos a dialogar, a conversar. Si usted quiere, mire, no sé si busco café o jugo o agua, no sé, pero Y lo vamos compartimos. vamos a dialogar, Sí. Vamos a dialogar. Tuve la oportunidad de compartir en un afiche, en una prédica donde la pastora Marina junto a usted, y fue de gran bendición para una campaña gloriosa de damas. Bueno, no conocemos mucho de la pastora, bueno, al menos yo, pero esta noche, señores, vamos a conocer, miren, todo de la pastora Nancy Frankel, desde pequeñita. Créeme que en ese afiche fue que te conocí. No había oído hablar de ti, ni sabía nada de ti en ese afiche, Okay. que de hecho yo quería haber ido a la campaña cuando estuviera predicando, pero yo tenía otro compromiso. Por eso fue que no pude estar, porque tenía otro compromiso. Pero no había oído hablar de ti, ni te conocía, y en ese afiche fue que te conocí. Y nos estamos conociendo ahora mejor. Ahora mejor. Mire, pastora, antes, ahí está el pastor Isidro Rodríguez, que le está saludando. No, él me conoce muy bien, él sabe quién soy. He tenido el privilegio muchas veces de predicar en su iglesia. Amén, qué bueno. Bueno, el pastor Sí. Isidro Rodríguez ya es parte del programa Dialogando con Leticia Astacio, y también he ido a su iglesia a ministrar, que de verdad, él y yo somos muy buenos amigos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Sí, Saludos a no. toda la audiencia, tanto a los que están fuera del país. Ahí está también Annie Capas, que está en Estados Unidos. Stephanie Espíritu Santo está aquí. Dios bendiga a Stephanie, a Tabu Mercedes, a Eva Villegas, a Juani Huatley. Somos Bueno, mis hijas. amén. Juana Santana Villa. A todos los que están conectados. Pastora, ¿quién es Nancy Frankel? ¿Cómo se describe?
¿Cómo es ella? Bueno, la vemos sonreír, pero queremos saber más de usted. Bueno, Nancy Frankel es una muchacha que llegó a Cristo a los 16 años. Y yo me describo como amante de la palabra, amante de Dios y de servirle a la gente. Soy, la gente cuando me ve por primera vez me ve la cara un poco dura y a veces piensan que es un poco difícil entrarme, llegarme, pero cuando me llegan no se quieren ir, no sé qué pasa. Cuando me llegan se sorprenden de que, ay, la cara no es lo que dice la persona. Cuando me llegan, ven que yo soy otra persona. Y realmente así me describo como una persona que ama a Dios, que ha buscado a Dios desde su adolescencia y apasionada por hacer lo que hago. Amén. Qué bueno. Bueno, estamos conociendo más de la vida de la pastora Nancy Frankel. Pastora, cuénteme de su infancia, de su niñez, dónde se crió, cómo fueron esos años de su niñez, qué ocurrió, qué vivió, qué marcó su vida durante ese tiempo. Mira, Pastor, yo, antes de que me conteste la pregunta, vamos a saludar al pastor y cantautor Rafi Colón. en serio, Ahí ay, es que me Rafi encantan Colón. tus canciones, Ay, a mí me me encantan encantan. también. Y son unas canciones que no pasan de moda. Así es. Rafi Colón, les tendemos la invitación para este programa, por favor. Bien, continúe, pastora. Sí, ahí también mi hijo también conectado desde Londres. Dígame el nombre de él. Mi hijo mayor, Don Gray, Mateo. Ok. Mi hijo mayor desde Londres. Amén. Que Dios lo bendiga mucho, Dios bendiga a todos los que nos ven desde Londres, bendiciones, Dios bendiga a su hijo. Sí, amén. Amén. Mira, yo nací a 10 kilómetros de aquí, en un bateicito de Central Romana que le dicen Igueral. Ahí yo nací. Mi madre se llamaba Denise Frankel. Los Frankel somos un poco conocidos. Y mi papá se llamaba Francisco Pedro, pero mi papá no me crió, sino que me crió un policía de la Guardia Campestre llamado José Camilo, bien conocido. Ese fue mi padrastro que nos crió con muchísimo amor. Bueno, ¿qué decidir? ¿Qué decidir? De verdad que hablar de él como que me encierro un poco porque fue demasiado bueno, demasiado cariñoso, fue muy padre fue. Él me crió al junto de mi mamá. Mi mamá partió con el Señor, él también, mi papá biológico también murió, que no sabemos realmente si se salvó, pero se le predicó. Y luego de vivir ahí en ese lugar llamado Igueral, a los 16 años, tuvimos que emigrar a Guaymate, que Guaymate es bien conocido. Cuando llegamos a Guaymate, ahí en Guaymate, había una situación familiar, económica, donde la comida era muy difícil llegar a la casa. Era tan difícil la situación que a veces podíamos conseguir un plato de comida a las 6 de la tarde, pasar todo un día, porque había una situación económica bien fuerte. Y yo me sentía un poco agobiada, cansada, no, la ropa era un poco difícil, uno comprar una muda de ropa, todo eso un poco difícil. Yo tenía una persona
que no quiero como entrar mucho en eso, que tenía amores con esa persona. Okay. Y entonces, pero que yo entendía como, siempre me he caracterizado por ser una persona como que miro como más allá, desde niña ha sido mi trayectoria, que yo miro más allá del presente y me voy al futuro. Pero aunque lo quería, pero entendía que no era la persona con quien yo podía compartir el reto de mi vida, como yo siempre soñé. Yo siempre soñé eso, tener una pareja para vivir toda mi vida. Y entendía que con esa persona no podía hacer, aunque pasó algo. Cuando yo tenía la edad de 7, 8 años, en ese lugar donde yo nací, me crié, en ese lugar las muchachas se casaban, las que se casaban con velo y corona, se casaban aquí en La Romana, en la iglesia Santa Rosa de Lima, y luego se trasladaban con muchos vehículos, y eran muchos, y era pitando, desde que entraban al batecito era pitando, y el cordón de carro, y nosotros como muchachos salíamos corriendo a ver, buscando que la novia dentro de los carros, en cuál carro que iba, y eso hacíamos, y un día se casó una muchacha en el lugar, y nosotros salimos corriendo, las muchachas de mi casa, todas salimos corriendo, muertas de la risa, cosas de muchachas al fin. Y cuando salimos a ver, mi abuela, que estaba sentada en la parte de la galería, no voció. Miren bien esa, para que se queden con las ganas de ver, porque ustedes todas van a ser prostitutas, en la otra palabra. Ustedes todas van a ser prostitutas. Cuando ella dijo esa palabra me incomodó. Me incomodó bastante. Yo estaba muchacho, prácticamente tenía como 7, 8 años. Me incomodó. Y yo les dije, después que la pasaron la muchacha, yo le dije a las muchachas, miren, yo no sé ustedes, pero yo le voy a hacer ver a mi abuela que yo de esta casa voy a salir con velo y corona. Y cuando yo tengo el velo y la corona puesta, voy a coger el vestido y se lo voy a trujar en la boca. O sea, esas fueron mis palabras. Lo que yo no sabía era que yo había revocado esa maldición que mi abuela no había echado, porque fue una maldición. Y te puedo decir que de todo el grupo, la única que se casó fui yo. Wow. De todo el grupo, mi familia, la única que salió con velo y corona de mi casa fui yo. Después nadie. Wow. Pero yo sé que Dios me había escogido desde el vientre de mi madre. Porque dije, yo después cuando entro a la palabra, que entiendo, que estudio la palabra, que entro a lo que es el mundo espiritual, entendí que había sido una maldición que mi abuela no había echado. Y que usted no tomó esa palabra para sí. No, no. No, Digo, no la espérate, acepté. esa palabra no se va a cumplir en mi vida, en el nombre de Jesús. No la acepté. Amén. No acepté esa palabra. Y al pasar el tiempo, ya yo así como ya tenía esa relación amorosa con esa persona, y esa persona decía, yo no voy a una iglesia a casarme, yo no me voy a casar, yo no me voy a casar. Y eso fue como, se fue desprendiendo de mi vida eso. Amén. Hasta que tomé una decisión, escuché, había una invasión evangelística donde estaban predicando por avioneta en los aires. Y el predicador decía, venid a mí todo el que esté trabajado y cargado, que yo lo voy a hacer descansar. Y yo estaba parada en la parte del frente de mi casa y yo dije, esa palabra me llegó hasta, yo dije, eso es lo que yo quiero, descansar. Amén. Eso es lo que yo quiero. Y recuerdo que había una campaña en el lugar, y cuando yo fui a la campaña, y cuando fui todas las noches a la campaña, no me convertí nunca en la campaña, pero le dije a un pastor, el domingo voy a su iglesia a convertirme. Amén. Wow. Y el pastor me dijo, ¿qué? Digo, sí, el domingo voy a ir a convertirme. Le dije, yo siempre me he caracterizado por tener una sola palabra. Amén. Una sola palabra. Y recuerdo que ese día, ese domingo, cuando llegó ese domingo, amanecí con una fiebre.
con fiebre, no podía ni pararme de la cama. Y aparte de eso, comenzó a caer un torrencial de agua. Mucha agua comenzó a caer. Justo el mismo día que dijo que iba para la iglesia a convertirse. Ese domingo. Qué malicia, qué malicia. Este domingo, y un torrencial de agua, y se hacía mucho lodo en el camino porque no había talvia. Y se hacía mucho lodo. Y mi mamá me decía, de que tú no vas para la iglesia, oíste. Tú no vas para la iglesia, que tú tienes fiebre. Tú no vas para la iglesia. Ay, Dios mío, qué cosa tan fuerte. Luego, después ese mismo día, ya eso de las 12, ya yo no tenía fiebre. Entonces, del mediodía, no tenía fiebre, me paré de la cama, comí normal. Y el torrencial de agua paró a las 4 de la tarde. A las 4 de la tarde dejó de llover, no volvió a llover. Y yo le dije, mami, ya, mire, no llovió, yo no tengo fiebre, yo voy para la iglesia. Está bien, pero mira, a ver, si te mojas, tú verás lo que te va a pasar. En fin, que me alisté, me puse ropa. Y cuando voy para la iglesia, que el culto en ese tiempo comenzaba a las 7, 8 de la noche, en ese tiempo, y me pongo ropa y voy para la iglesia, cuando voy saliendo, ya salí de la habitación, que voy saliendo, ahí viene llegando mi padrastro, viene llegando con un joven que era de la Fuerza Aérea. Había llegado con él, y cuando llega, que el joven me ve, hace así como que se le para un poco el corazón, y él le presenta, mire, esa es mi hija, le dice él. Y el joven me dice, ¿y para dónde tú vas? Digo yo, para la iglesia. ¿Tú eres cristiana? No, me voy a convertir hoy. No, por favor, no te conviertas hoy. Qué No te batalla. conviertas, no que conviertas hoy, que vamos a hablar, vamos a hablar. Y yo le dije, no, voy para la iglesia. Voy para la iglesia, hablamos otro día, voy para la iglesia. Y me fui. Amén. Me fui a la iglesia, y cuando yo llegué a la iglesia estaba el pastor, y habían como 2 o 3 jóvenes más. Y le digo, pastor, vine a convertirme. Y me dice, mira, muchacho, tú estás relajando conmigo. Digo, sí, pastor, vengo a convertirme. Está bien. Me dijo, está bien, pero no oró por mí en el momento. No oró por mí en el momento. El culto comenzó, todo el culto, pero en una como que él se para y le dice a la muchacha, a una de las muchachas que le dan el micrófono. Y él le dice, aquí hay una joven que vino a convertirse y yo no voy a perder tiempo con eso. Y me dijo, pasa. Y pasé y me convertí a Cristo. Amén. ¿Qué edad tenía, Nancy? ¿Qué edad 16 tenía? años. 16 años. Y cuando confesó a Cristo, ¿cómo se sintió? ¿Qué sintió en su vida? ¿Cómo fue esa experiencia? Mira, feliz. Amén. Feliz. Feliz, yo estaba contenta, yo estaba feliz. Los muchachos de la iglesia me acató bien. Fue algo inexplicable, de verdad, lo que pasó en ese momento. Yo lloré mucho. Amén. Lloré mucho. ¿Cómo Créeme que sintió paz? lloré mucho, 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 mucho. Sintió paz, Nancy. Pero sentí paz. Amén. Sentí paz, sentí que la vida me cambió en un segundo. Amén. Créeme que sí. Créeme que sí, pasé todo el culto, fue bien. Los muchachos de la iglesia se me acercaron, manita, ¿dónde que tú vives? Porque yo no tenía mucho tiempo de haber llegado al lugar. Yo no tenía mucho tiempo. Yo casi recién llegaba, yo tenía como algunos 3 meses que había llegado al lugar, no más. Y no era como tan conocida en el lugar. Y de verdad que fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Cuando llegué a mi casa y me convertí, y dije, me convertí a Cristo, y le decía a todo el mundo allá que me convertí a Cristo, te damos a dar, porque yo bailaba, me encantaba bailar. Yo no hacía otra cosa, pero bailar era mi hobby. Nancy, y cuando se convierte, que en algún momento, cuando uno se convierte al inicio, se levantan como unas luchas, unas batallas fuertes, ¿con qué tuvo que lidiar Nancy Frankel? ¿Cuándo se convierte? ¿Con qué? Esta lucha. Mira, la batalla mía fue mi mamá. Okay.
La batalla mía fue mi mamá. No quería que Por- fuera cristiana. Mi mamá no quería que yo fuera a la iglesia. Wow. En la iglesia había muchos jóvenes en ese tiempo y ella decía que yo lo que iba a la iglesia era buscar morefiado. La palabra morefiado se hizo muy famosa en la iglesia y en todo el lugar. Pues ella decía que era a buscar morefiado, que era enamorarme. No quería que fuera a la iglesia. ¿Y qué hacía entonces para poder asistir? ¿Cómo Mira, iba? ¿Qué pasó? a veces me vestía para ir a la iglesia y cuando ya yo iba saliendo a la galería, me decía, ¿y quién te dijo que tú vas para la iglesia? Vaya para allá, usted no va para parte, usted no va para la iglesia, usted es lo que va para ir a enamorarse. Y yo me devolvía, mansamente me devolvía, me quitaba la ropa y me iba de rodillas delante de mi cama Amén. a orar. Me ponía a orar Wow. y a veces me daban las 6 de la mañana orando, no Señores, durmiendo. miren qué ejemplo. Su madre le decía que no iba, pero ella tampoco se ponía, ¿verdad? Pero se quitaba la ropa, pero oraba. Esa batalla la ganó ella de De rodillas. rodillas, de rodillas, En su de rodillas, rodillas. Wow. Qué ejemplo. Hay orando. batallas Y eso hacía. que se ganan de rodillas. Eso se repetía muchas veces. Muchas veces se repetía eso. Y un día el pastor sabía, yo me encuentro un día iba en la calle, el pastor me dijo, pero usted no va a la iglesia, ¿por qué usted no va a la iglesia? Yo le dije, pastor, es que mi mamá no quiere. ¿Cómo que va a ser que su mamá no quiere? No, ella no quiere. Yo voy para donde su mamá. Y el pastor fue allá y habló con ella. Y le prometió a ella irme a buscar y irme a llevar. Y así duró un largo tiempo. Me iba a buscar y me iba a llevar con un 2 o 3 diáconos o con la esposa. Y así duró un tiempo y cuando mi mamá vio que realmente yo estaba en serio, entonces ella como que flojó y soltó eso. Había un Amén. joven que iba entonces a buscarme y ella le tomó mucha confianza al joven y yo me iba con el joven y él mismito venía y me traía a la casa y ahí ella se calmó, se tranquilizó. Cuando me iban a bautizar no quería que me bautizaran, no quería para nada, pero después dijo, está bien mija, bautízate que ya yo sé que ya de ahí nadie te va a sacar. Wow, miren hermanos, la persistencia es la decisión firme cuando tomamos una decisión, pastora, y decimos, esto es lo que yo quiero, este es mi norte, de ahí nadie me saca y voy a continuar y voy a seguir aunque hayan luchas, pruebas y dificultades. Y Dios da la victoria, mire cómo Dios le entregó la victoria. Sí, Qué mal. amén, 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 amén. amén. Dios me entregó la victoria. Me entregó la victoria con mi mamá porque fue de verdad una batalla. Mis hermanos a veces se ponían a poner música y me jalaban de que para bailar. Wow. Yo decía, no, es que yo soy cristiana. Pero mire, usted tuvo una lucha fuerte. Hoy no se imagina, no se imagina, Wow. no se imagina. El personaje, el personaje que sabía toda la música que a mí me gustaba, y iba y se paraba frente a la iglesia con todos los discos que a mí me gustaban. Se Dios. paraban en la puerta de la iglesia y yo no miraba para atrás. Yo Wow. estaba enfocada en mi culto y no miraba para atrás. Amén. Y el pastor decía, hermano, entren en comunión, entren en comunión. Y entramos en comunión y me olvidé, y no, hasta que se cansó y dejó de hacerlo. Y dejé de hacerlo. Sí. Y no Aquí, caminaba por ahí más. aquí vemos, señores, miren, una mujer que ha luchado, ha batallado, pero se ha mantenido. Y las luchas que ha tenido desde que se convirtió, pero fue como una prueba. Vamos a ver si es verdad que va a Sí. insistir. Vamos a ver si es verdad que se convirtió. Pastor, ¿y cuánto tiempo le dieron? Te doy tantos meses, tantos días. Oh, me dieron, yo me convertí en octubre. Teníamos mi hermano, uno de mis hermanos cumplía años y queríamos celebrar el cumpleaños, mi hermano. Mi mamá dijo, no, aquí nadie va a hacer fiesta, aquí no va a celebrar cumpleaños ni nada de eso.
Y entonces, precisamente, el día 23 de octubre del 85 fue ahí, no recuerdo, ¿verdad? Sé que hacen 41 años que me convertí. Cumplí 43 años el 23 de octubre. Amén. Y miren, no se sabe qué, cuando Me viene a daban ver, te hasta doy, diciembre, me daban. sí, te doy Me da- hasta diciembre, que Hasta diciembre. Y la mujer, han pasado muchos diciembre. ay, santo. Mira, eso es lo que me gusta de Dios, que cuando Dios llama, que cuando Dios respalda, Dios mío, mira, no importa la palabra, el diagnóstico que diga el enemigo, lo que Dios dijo, eso es lo que se cumple, y eso es lo que Eso estamos es. viendo, la pastora Nancy, Amén. de cómo el Señor, wow, de cómo el Señor la llamó, y ella persistió, una mujer decidida, una Débora, una mujer, y a propósito de celebrar el mes internacional de la mujer, ¿verdad? Que era el día 8 de marzo, pero estamos Sí. hablando con una mujer a todo terreno, una mujer que contra todo pronóstico dijo, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, y Amén. le sigo, Amén. Amén. le Así sigo. es. Pastora, mire, vamos a ir saludando a algunas personas. Ahí está María Montaz. Ella dice, conocí a Sí. Leticia. Gracias, mi amada. Dios le bendiga. Después me escribe dónde fue que nos conocimos. La pastora Damaris Rodríguez Arias en Bávaro. Dios le bendiga. La pastora Seila Castillo. Dios bendiga mucho. Amén. Mi amada pastora Francisco Javier Santeredia. La pastora Almeris Jaramillo desde Venezuela. Gracias, pastora, por estar con nosotros. Nayeli de Jesús Natera, Claudia Lucio, Claudia Lucio, María Gil, Eduardo Gutiérrez, mi madre Violeta Ortega, que Dios la bendiga. Cristina Gallego Beduzzi está en Paraguay. Dios le bendiga mucho, mi querida pastora. Un Ay, abrazo. ahí está Marilyn Otero, esa fue mi pastora. Ay, hombre, yo puertorriqueña, vivo en Estados Unidos, ahí está Marilyn. Ay, Wow. Dios la bendiga mucho, pastora querida. Dios la bendiga. Un abrazo. Margarita Wow. Cedeño, Eva Villegas, Gabriel Mael, Olga Carrasco, Loida Cruz, Leida Cruz. Ay, mi querida hermana Leida Cruz, Leida. esposo José Llano. Sí. Los Wow. estimamos Te mente. amo también, Marilyn, te amo. Wow. Amén. Crismal Cris, Jennifer Carpio, Dios te bendiga, mi sobrina, Jimis Ambris, Carmen Aquino, Ronnie Zorrilla, wow, mucha gente, Dios bendiga. Pastor, ese es mi pastor, ese es un hijo espiritual. Me lo gané cuando tenía 7 años. A Leandro Ronnie. Domínguez, A Ronnie. a Ronnie Zorrilla, Dios lo bendiga mucho. Bendiciones, el pastor Juan Astacio, líder de la Iglesia de Dios de misiones, de evangelismo y misiones. Dios le bendiga. Iradia Rijo, María Herrera, Alba Correa y a todos Dios les bendiga. Pastor, este programa es así, saludamos a la gente y todo. Hay que saludarlos, están ahí. Claro, están ahí. Así que Dios le bendiga. Domingo Andrés, Dios le bendiga. Yaniris Castroa. Bueno, así, eso es lo que veo. ¿Eh? Así que muchas bendiciones para todos. Katy Cuellar, Kerlin Garrido escribe, una gran mujer de Dios, pastor Kerlin Garrido y su esposa Stephanie Espíritu Santo, Lourdes Santiago, Dios le bendiga mucho. Gracias a todos. Tabo Mercedes también está ahí. Dios le bendiga. Gracias por estar con nosotros. Desde Connecticut, ahí está María Gil. Dios le bendiga, María, y bendiciones. Bueno, pastora, continuamos. Mire, usted nos ha contado de todas las luchas que tuvo, de todas las situaciones que tuvo que vivir para permanecer, para persistir y perseverar. Ahora, ¿qué le ayudó a crecer en el Señor? La oración, Amén. los golpes. Los golpes, fueron muchos golpes, muchos tropiezos. Y me ayudó la oración. No hay nada como oración, orar y tener resistencia. Amén. Amén. Resistir al fuego, a todo. Fui resistente a todo.
enfrentó muchas muchas situaciones. situaciones, muchas. ¿Cuál fue, pastora, el mayor desafío que tuvo que enfrentar? La prueba difícil, si puede contarla, por supuesto. La prueba antes de casarme o después. Bueno, bueno, si quiere también, sí, aparte de ahí de cuando forma su familia, como usted quiera. Vamos a ver. Después de casarme, la prueba más fuerte que enfrenté fue cuando pensé que todo se me iba abajo, cuando pensé que fue muy fuerte. Mi hijo con 15 años embarazó a una persona, yo con una agenda llena, muchos enfrentamientos. La gente decía que si no podía gobernar mi casa, tampoco podía hacer las cosas del Señor. En esa misma etapa murió mi madre. Fue un año 2005. Año 2005 mi esposo perdió su trabajo. 2005 pasó lo de mi hijo. 2005 murió mi mamá. Fue un año difícil. De todo mi tiempo fue el año más difícil que pude enfrentar. Pero en todo Dios me dio la victoria. Dios me dio la victoria. ¿Qué es lo importante? Recuerdo cuando pasó lo de mi hijo, yo me senté en el teléfono para cancelar la agenda que tenía. Iba a cancelar la agenda y cuando iba a cancelar la agenda, me paré y dije, me voy a la iglesia primero y cuando venga lo hago. Y me fui a la iglesia y entrando a la iglesia estaba Benita, mi amiga Benita aquí. Ella partió con el Señor. La pastora Benita Piliel de Martínez. Ella estaba dando una campaña en la iglesia. Y cuando yo voy entrando, ella me dice, Nancy, ella hizo un gesto y se paró. Y me dijo, Nancy, el Señor me dijo hoy que te dijera a ti que lo al revés tuyo eran los derechos de él. Y que él permitió eso para evitar otra cosa peor. Que solamente le dé gracia. Que no cancele agenda. Que en este tiempo es que él te va a usar. Yo me fui, yo caí, no sé qué pasó después. No sé qué pasó después porque yo caí. Lo que sé que cuando me paré de ahí, me paré con una fuerza, con un vigor. Me paré decidida. Amén. Decidida y fortalecida. Cuando me paré, dije, no cancelo la agenda. Ya Dios me habló. Me dijo que para que pasara algo peor, permitió eso. Y solamente di gracias y seguí adelante. Seguí adelante, eso fue con lo de mi hijo. Luego con la muerte de mi madre, la enfrenté en ese mismo año, ya en medio de octubre. Nada más lo que duró fueron 18 días. Solo 18 días duró. Y enfrenté con mucha gallardía su muerte, me estuvo en cama, me mantuve ahí con ella, y hasta liberarla. A la hora de su muerte me dijo, cuando tú estás al lado de mí yo me siento tan bien. Y la tomé de la mano, entré a la habitación y la tomé de la mano. Le había dicho al Señor que no quería verla sufrir, que no quería verla en una cama despedazarse y pelarse, nada de eso, no quería ver eso. Y así hizo el Señor. Duró 18 días, entré ese día a la habitación, la tomé de la mano y le canté dos alabanzas. Le canté la alabanza que dice, no tengo cuidado ni tengo temor de lo que me espera aquí. Y cuando
estaba cantando un himno que a ella le gustaba mucho, hay una nave que perdida en alta mar. Y cuando le estaba cantando me apretó la mano, me la fue apretando y me dijo, es así, mija, es así, cántame esa. Le canté esa y ahí se quedó. Ahí se quedó, enfrenté eso porque ella me dijo, no quiero que nadie me vea mi cuerpo, no quiero, no, tú vas a tener fortaleza para tú hacerlo, así mismo lo hice. Hasta que no la entré yo en la caja, no la solté, no la dejé. Al otro día yo tenía que predicar, al otro día murió a las 7 de la noche. Y al otro día en la noche yo comenzaba una campaña en una iglesia. Dios mío. Y el entierro fue a las 3 de la tarde. Y ya a las 7 de la noche estaba en un púlpito. Y no le dije a nadie que mi mamá había muerto. Prediqué 3 días en esa iglesia y nunca dije que mi mamá había muerto. Dios, Ni nadie como que se enteró. Dios mío, Padre, wow. Cuando me fui a la iglesia, una amiga mía de Puerto Rico me llamó a darme el pésame a mi casa y el teléfono, yo no estaba ahí, quien cogió el teléfono fue mi hijo. Y mi hijo dice que ella llamó y él le dijo, no, mi mamá está predicando. Y ella cayó del otro lado, que dice mi hijo que el teléfono quedó en el aire. Cuando a las 11 de la noche me llamó y me dijo, tú me has dado una lección de vida hoy. Amén. A partir de hoy mi vida no volverá a ser igual. Porque por menos de ahí dejo de congregarme. Por menos de ahí no voy a la iglesia. Que terminaron de enterrar tu mamá y tú estás en una iglesia predicando. Estaba en una iglesia predicándose. Pasaron los 2 días, nadie se convirtió. Al tercer día, termino de predicar, ministro, nadie se convierte. Y luego que termino, digo, hermano, yo quiero decirle algo. Hoy, hacen 3 días que enterraron a mi mamá. Y mi mamá era mi amiga, era mi hermana, era todo mi mamá. Pero yo he dicho que la muerte no puede detener lo de Dios. Jamás. Ninguna muerte. La gente quedó en silencio. Wow, pastora. Luego, ¿Qué, luego que la gente quedó en silencio, qué pasaron como 10 personas a convertirse, se convirtieron que todavía hoy sirven al Señor. amén, wow, qué ejemplo de La gloria superación, es de Dios. qué ejemplo de fe, qué ejemplo de vencedora, de guerrera. Dios mío, Padre. Es una mujer a todo terreno. Wow. A todo terreno. Señores, todo terreno. No bastaría la noche ni la hora para contar. Wow, qué testimonio. Y cómo esto aumenta nuestra fe, pastora, cómo esto nos ayuda a crecer, cómo esto nos ayuda a seguir adelante. Mire, esto está poderoso. Señores, Dios bendiga al pastor Pedro Báez en Estados Unidos, Fello Báez. Dios le bendiga muchísimo. Gracias por estar con nosotros y a todos los que se siguen conectando. Joselín Payano. Ah, Joselín Payano. mi amigo. Mi Está, amigo. ¿no? Sí. Tanto él como su esposa, sí. Amén. Son mis Los queremos. amigos que me conocen muchos años, muchos años. Amén, amén. Me conocen. También a la pastora Patria Franco desde Aruba. Gracias, mi querida pastora, por estar con nosotros desde Aruba, quien es ya parte también de Dialogando con Leticia Astacio. Ah, ahí está mi hermano desde Estados Unidos. Mi ¿Cuál es hermano. el nombre? Macho, donde dice macho ahí. Ah, Es mi ok. hermano. Macho Dominicano. Sí. Ay, bendiciones, macho. Dios le cubra, le guarde allá. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Wilson Ramírez también. Dios bendiga. Gracias a todos los que están conectados. Pastora, entonces vamos un poquito para atrás. Hábleme de cuándo forma su familia y cuándo dice esta palabra no se va a cumplir. Cuando usted dijo, siendo apenas con 7 años más o menos, dijo, esa palabra no se va a cumplir en mi vida. Yo salgo de mi casa con velo y corona. ¿Cómo Con pasó? velo y corona. ¿Cómo conoció al varón? ¿Cómo se dio? Eso tiene una historia. ¿Sabe que yo luché con esa palabra? Yo decía, no, es con velo y corona que salgo de mi casa. Y ya en la iglesia, ya yo tenía un promedio como de, ya como algunos 4 o 5 meses en la iglesia.
y había una muchacha de la iglesia que se iba a casar. Y llegó mi esposo, el que es mi esposo hoy, vivía en Ramón Santana. Él vivía. Pero él era de esa iglesia antes, pero cuando yo llegué, su papá era mayordomo. Cuando yo llegué, ya él no estaba en la iglesia, ya él estaba, su papá lo había trasladado y él estaba viviendo en Ramón Santana. Entonces él iba a trabajar en la boda. Y un domingo en la escuela dominical ya yo era superintendente de escuela dominical. Yo era superintendente porque no sé si te conté, bueno, esa parte viene ahora. Y cuando él llega, yo estoy, y él está en el grupo de los jóvenes. Y él llega, y cuando él llegó, todo el mundo como que lo jalaba, que lo abrazaba, y que todo el mundo como que me la oso un poco con él, porque yo no lo conocía porque yo no estaba ahí. Ya él se había ido de la iglesia, él había sido presidente de los jóvenes y había tenido una agrupación en la iglesia. Bueno, en la noche en el culto le dan una parte para que cantara y él cantó y de todo eso. Pero a mí como que me incomodaba mucho la gente, como que lo jalaban tanto, que sé yo, que llaman. Pero él fue varios domingos porque los ensayos de la boda eran los domingos. Bueno, después que pasó la boda, al tiempo volvieron a trasladar a su papá, como a 5 kilómetros más o menos de allá del lugar, y él volvió a congregarse a su iglesia normal. Pero nunca fuimos amigos, siempre él estaba ahí, ¿eh? Pero un día yo vengo caminando y él le dijo una cosa a un joven, y cuando le dijo la cosa al joven, yo le dije, ¿qué tú dijiste de mí? Pero fue desafiante, muy desafiante. Usted estaba Y él nada como, más se provocó. usted está como que estaba muy atenta. Solamente se provocó y no dijo nada. Pasó el tiempo, él se enamoró de mí, pero yo estaba totalmente negativa, muy negativa, todo negativo, negativa, negativa. Cuando te digo negativa, y recuerdo cuando iba por un año de él enamorado de mí y tratando de hablar conmigo, yo no le hacía el espacio para hablar con él. Pero una hermana mía sí se hizo bien amiga de él y él iba a la casa con mi hermana, pero yo no hablaba con él. No teníamos, como que no hablábamos. Pero un día, ya había pasado un año y había una convención en la iglesia. ¿Tú has visto a Dios dando boche? Creo que fue el primer boche de Dios que yo pude conseguir en mi vida. La gente cree que Dios no da boche, Dios da boche. Y recuerdo que vino un pastor de Puerto Rico que no le dio tiempo ir a su casa, ir al lugar de hospedaje o vestirse ni a nada, sino que vino del avión y tuvo que entrar a la iglesia. Y él comienza a danzar en la iglesia, a danzar en el púlpito. Y yo estoy sentado en el primer banco. Y él, en el Espíritu Santo, pan, cae donde mí. Y me toca y me dice, ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees tú que eres para tú estar despreciando lo que yo te quiero dar? Se me apagó el fuego. Sí, ese es. ¿Y qué? Pastora, mire, ahí está escribiendo María Montaz. Don Gregorio, venga a oír, corra para que esté. ¿Dónde estará Don Gregorio? No, mi esposo está en la habitación trancado, está ahí trancado, él no sabe. ¿Quién te crees tú que eres para estar despreciando lo que yo? Ese es y que, así tan claro como te digo. Pero tú crees que yo cedí. Yo tardé 2 años para ceder. Ya un día le fue a casa y le dije tantas cosas ese día y él había decidido ya no molestarme, había decidido ya no hablar conmigo ni decirme nada de eso. Y yo me fui yo era copatora de la iglesia. Yo era copatora de la iglesia. El pastor era un señor muy avanzado de edad. Y yo tuve que ir con unos jóvenes a un lugar que dicen Caciquillo a cubrir un evento. Y esa noche yo no dormí. Después que le dije tantas cosas, no dormí, llorando. Me sentía mal. Y yo le decía, Señor, dame la oportunidad de verlo mañana y pedirle perdón. Le voy a pedir perdón mañana cuando lo vea. Y le dije al Señor,
él vivía como a 5 o 6 kilómetros. Él estaba en la universidad en la UCE, en San Pedro de Macorís, pero ese día era día de fiesta. Y él no iba para la UCE porque era día de fiesta. Ni tampoco, yo sabía que tampoco iba a ir a la iglesia ese día, porque no había culto. Señor, mira que cuando yo venga de Caciquillo, la primera persona que yo encuentre sea él, para yo hablarle y pedirle perdón. ¿Qué tú crees? Lo encontró. Cuando me apié de la guagua, la primera persona que estaba parado ahí, Lo fue Dios. parado ahí. No pedí perdón, me fui para mi casa corriendo. No le pidió perdón. Ah. Me fui para mi casa. Cuando llegué a mi casa me dio como un calor y me echo agua y me pongo ropa y le digo a mi mamá, voy para la iglesia ahora. Pero muchacha, tú no vienes de orar ahora mismo de la iglesia. Voy para la iglesia, dejamos la iglesia abierta en ese tiempo. Y cojo para la iglesia ahora porque estaba como sofocada, me sentía como mal. Y cuando hago así que reempujo la puerta de la iglesia, está él sentado ahí, sentado en el escritorio de la iglesia. Y me dice, no, no, ven, que yo me voy, ven, que yo me voy. Y le dije, no, detente. Y hablé con él, le pedí perdón y le dije, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. Y hasta hoy lo están intentando. Hasta hoy lo estamos intentando, 35 años después. ¡Wow! Dios es bueno, Dios es bueno. Mire, ahí está el pastor desde Estados Unidos, Emilio Álvarez. Gracias, pastor, por estar ahí. También el pastor Leopoldo Muñoz, que sé que Ay, su congregación. estaba con él ahora. Sí, El Dios viernes bendiga estuve con él. al pastor Leopoldo Muñoz. Bendiciones para ustedes. Gracias. También Ese está conoce parte. Fernando Rijo y su esposa Belkis de Rijo, para Fernanda, para Jonfer, para todo. Dios les bendiga muchísimo. Wow, qué hermoso testimonio, pastora. Cómo Dios obra. Y entonces, mire, hábleme de la boda. Se puso su traje, su velo. Señores, miren, esto es terrible. Mire, para la gente que se conectó ahora, pastora, déjeme decirle a la gente que se conectó, para los que están entrando recientemente, la abuela de la pastora le había dicho, siendo apenas una niña, ustedes lo que van a hacer es ya ustedes saben, mujeres de la calle, no van a dar para nada. Y Nancy dijo, yo no, yo de aquí me voy a casar como se debe. Y ella, señores, miren, se casó con velo y corona. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Pasó algo en la boda. Y yo tenía un tío, murió ya. Y mi tío llegaba, él vivía en San Pedro de Macorís. Y cada vez que llegaba a mi casa, siempre iba a los 24 de diciembre, 25 de diciembre, era que iba a la casa, 25 de diciembre siempre. Y siempre que llegaba, él le servía a los demonios. Llegaba montado. Y él decía que cuando él dejara eso, eso era para mí. Bueno, sí, eso él decía. Y él fue a mi boda. Él fue a mi boda, mi tío fue a mi boda. Y cuando él fue a mi boda, algo pasó. Cuando mi tío se fue y llegó a la casa, le dijo a la esposa, oye bien, a partir de hoy, no vuelvo a servirle a los demonios. Hoy pasó algo en la boda de mi sobrina que marcó mi vida. Yo no sé qué fue. Pero cuando mi sobrina iba entrando, que llegó al altar, yo comencé a llorar. Y yo sentía como que algo se iba yendo de mi vida. Algo se iba yendo de mi vida. Yo le voy a servir a Dios, le digo a la esposa. Y mi tío, a partir de ese momento, me dice, su esposa me contó, y él también, que se convirtió a Cristo. Amén. Botó todas las cosas de los demonios. Al otro día fue donde el pastor que vivía cerca, y le dijo al pastor que se fue a convertir, se convirtió él y la esposa, y murió siendo, wow, tenía un trío en San Pedro de Macorís cantando, él grababa alabanza, o sea, él escribía y cantaba con un trío que tenía allá en San Pedro de Macorís. Y partió con el Señor. Dios es bueno. Mire cómo Dios utilizó
aún hasta se glorificó en la misma boda. Gloria al Señor, como dice Fanny Payano Soler. Gloria a Dios. Amén. Dios es poderoso, pastora. Sí, Mire, amén. y cuando usted se vio desfilando, caminando, vestida de novia, ¿qué usted sintió? ¿Le llegó Leticia, ese recuerdo? Leticia, oye, cuando yo estaba me estaba poniendo la ropa, el vestido, que mi mamá me estaba arreglando el velo y cosas, le dije a mi mamá, anda, mami, mi abuela que no está viva, para yo coger este vestido y entrar a hacer el... Wow, Mira, me dice mi mamá, mira muchacha, deja de estar recordando cosas, wow. deja los huesos de esa señora tranquila. Lo recordé y se lo di a mi mamá, se lo dije. Muchacha, ya, 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 ya. Amén. Esa fue una victoria grande que Dios me dio. Qué bueno, Una pastor. victoria. Qué bueno. Háblenos del ministerio. Sabemos que es una mujer que ministra, que predica, que Dios la usa, que habla. Por ahí estaba Kerlin Garrido diciendo, bueno, yo me tiré muchísimas palabras en el retiro de Mirta Ceballo cuando iba la pastora Nancy Frankel a ministrar. Sí, estoy al frente, no están yendo, estoy al frente de los retiros ya. Ah, usted está al frente ahora, Sí, ok. ya yo tengo al frente de los retiros 10 años. Mirta tiene 5 que no está, y yo tengo 10 años al frente. Uy, mire, eso, wow, eso ha sido histórico. Esos retiros han salido testimonios de ahí. Mucho, mucho testimonio. Yo estaba en Consuelo, y allá en Consuelo, el viernes en la mañana estaba en Consuelo, y allá en Consuelo me estaban hablando de esos retiros. Amén, así es. Testimonio. Qué bueno. Pero invite a la gente desde esta Yo lo plataforma. invito, sí, a todo el que está ahí, que digo, hey, que vayan a los retiros. Lo que pasa es que el horario es que después de la pandemia, el horario es de 9 de la mañana a 1 o 2 de la tarde, más tarde se termina. Okay, Que antes terminaba a las 5 y a las 6 de la tarde. Y el horario lo cambiaron por eso. De cuando la pandemia se cambió y así se ha quedado. ya usted sabe que la pastora Nancy Frankel está ahí frente, ahí, ¿verdad? A los retiros Sí, de todos los jueves, ya sí. usted sabe. La Ahí salida para estamos. ahí por Santana. Ujú. Ahí estamos, sí. Mira, cuando yo me convertí, a los 8 días de yo convertirme, el pastor me dice, tenemos un culto en la casa de un señor llamado Miguel Espíritu Santo. Sí. Tenemos un culto y la hermana Nancy nos va a dirigir el devocional 8 días de yo haberme convertido. Pastor, pero no. Sí, usted va a dirigir el devocional. Y yo me fui a la casa, mi mamá se sabía el himnario entero, sin nunca haberse sido convertida. Y yo voy allí y le digo a mi mamá, mire, yo quiero cantar este himno y este. Ayúdeme a cantarlo, que yo no sé cómo se canta, pero ayúdeme. Y mi mamá me dijo, sí. El himno era, no puede el mundo ser mi hogar. Okay. Y el otro era, un día Cristo volverá. Nunca me olvido. Y pasé ese día entero con mi mamá ahí. Pues cuando nos fuimos, me fui al lugar, estaba lleno de gente el lugar, en una casa, en un hogar. Y cuando me tocó, yo comencé a cantar, no puede el mundo ser mi hogar. Mire, yo lo puedo explicar ahora, pero en ese momento yo no lo sabía explicar, no sabía lo que estaba pasando. Esas mujeres se prendieron. Yo sentía que mi boca cantaba, pero yo no sabía ni cómo cantaba ni qué decía. Lo que te puedo decir una cosa es que canté esos 2 himnos y no se pudo hacer más nada en el culto. Más nada se pudo hacer en el culto y pasó la familia entera y se convirtió esa noche. Gloria a Dios. El señor, la esposa, los hijos, todos se convirtieron. Amén. No se pudo hacer nada, no se predicó, no se hizo nada, fueron esos 2 himnos que se cantaron. Y el Espíritu Santo se entró ahí, que terrible. Yo no lo sabía explicar porque yo no entendía nada. Sabía explicar, ok, pasó eso. Pues como el martes o miércoles por ahí, me dice el presidente de los jóvenes, Manita, ¿tú te atreves a predicar en el culto de los jóvenes el sábado? Y yo dije, claro que sí. Se prendió la mujer, bueno.
Claro que sí. Mire, me fui a la casa y cogí Biblia junto con un joven ahí y comencé a buscar y esto y escribí todo lo que yo me decidí que. Y ese sábado me preparé, mira, y me fui al culto. Y cuando me tocó predicar, ay, Leticia, se llenaron las persianas de gente de la iglesia. La puerta se llenó. Corrieron a buscar a mi mamá, porque mi mamá, corrieron a buscar a mi mamá y le dieron a mi mamá que yo me había vuelto loca en la iglesia. Dios mío. Que yo me había vuelto loca. Y mi mamá salió de la casa corriendo, sin la chancleta la dejó en el camino. Ay, Dios. Corriendo porque yo me había vuelto loca. Y ella se paró en la persiana, corriendo, que le abrieran paso. Y cuando ella me ve, que yo lo que estoy predicando y cómo estoy, ella dice, ah, esa fue la vaina esa que le dio. Ay, Dios mío. Ella dijo, ah, esa fue la vaina esa que le dio. Y arrancó y se fue para su casa. Leticia, ¿cuántas gente cayeron Wow. en el piso endemoniado? Todo lo que tú puedas imaginar. El pastor brincaba, que pegaba unos saltos, el pastor, los jóvenes, todo fue algo como que no te lo puedo explicar. Te lo puedo explicar ahora, porque yo no entendía lo que estaba pasando en ese tiempo. Yo no lo entendía. En fin, que me fui para mi casa y el otro día era todo el mundo hablando de eso, todo el mundo hablando de eso. Yo decía, Dios mío, ¿pero qué fue lo que yo hice? ¿Qué fue lo que hice? Yo como asustada, nerviosa, ¿qué fue lo que hice? Yo no sé. ¿Qué fue lo que hice? Al otro día era domingo. Pues domingo, yo siempre me iba temprano para la iglesia. Y cuando llego el domingo, está el pastor ahí sentado y unos jóvenes. Y me dice el pastor, hermana Nancy, ¿usted se atrevería a predicar esta noche otra vez? Le digo, sí, pastor, ¿cómo que no? Sí. Ah, pues mira, usted va a predicar esta noche. Y yo agarré mi Biblia y fui, busqué un pasaje bíblico y me fui de rodillas. Y comencé a orarle al Señor. A orarle al Señor. Cuando le oré, me sentí como bien, me paré. Pero ya solamente lo que tenía eran 22 días que me había convertido. Me paré, me senté y a la hora de yo predicar, me paré a predicar. Y prediqué y se repitió la historia. A partir de ahí, nunca más en mi vida he dejado de predicar. Amén. Eso es de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Nunca más. Estamos hablando de 41 años. Wow, Dios. Nunca me he dejado de predicar, siempre he predicado, siempre he estado en el ministerio, siempre me he estado moviendo, siempre, hasta hoy. Amén. Siempre. No he tenido un momento que me ha dado deseo de ir al mundo. Nunca me ha dado deseo de ir al mundo, Leticia. Es increíble. Amén. Nunca, nunca, nunca. Y mire que he pasado momentos fuertes, difíciles, pasé momentos cuando el Señor, porque todavía pasaba todo eso, yo no había sido bautizada con el Espíritu Santo. Ahora un día estábamos en una vigilia en una iglesia Asamblea de Dios de Igueral. Estábamos en esa vigilia, ya yo tenía 2 meses de haberme convertido. Y yo vi a la gente brincando, brincando, y yo me fui de rodillas a las 3 de la mañana y dije, Señor, yo quiero sentir eso, pero yo lo quiero sentir de verdad, no de juego, de verdad. Y me fui de rodillas, y de rodillas comencé a hablar una lengua de rodillas, y comencé a danzar la iglesia entera de rodillas, llena del Espíritu Santo. Me cuenta de las que andaban conmigo que nadie se me podía pegar, porque todo el que se me pegaba salía volando. A partir de ese momento, tomé la rienda espiritual de mi familia y de mi casa. Amén. Wow, poderoso, pastora. Sí. Poderoso. Y vemos, señores, miren, una mujer, miren, que ministra, que no importa el lugar, no importa el lugar. No importa el lugar. Ella va, ministra, predica y predica la palabra. No importa el lugar, así mismo, no importa el lugar. Amén. Pastora, bueno, en el ministerio actualmente, ¿es pastora? No, no.
no soy pastora, aunque yo sé que no me lo despinta nadie. Pero imagínese, usted ya ha sido copastora, tiene como ese perfil, como ese llamado, Pastora Nancy Es Frankel. que nadie me dice misionera, nadie me dice evangelista. Todo el mundo lo que me dice es pastor. Y yo digo, ay, yo no soy pastora, por favor. Y le digo a veces, mientras pueda correr, estoy corriendo. Tirando leche en mano. Pero yo lo siento. Amén. Yo lo siento. Mi prima Zaida, Dios te bendiga, mi prima hermosa. Yo lo siento, sé que yo voy a caer ahí, pero todavía como que corro un poco. Yo vivo lo que hago y soy apasionada con lo que hago. Yo lo vivo. Leticia, yo no tengo un lugar donde yo no vaya. Yo no tengo un lugar. Donde quiera que me invita, mira, yo voy sin problema. Sin problema. Cuando te digo sin problema, sin que... Porque es mi pasión. Es Amén. lo que me gusta. A mí me gusta hablar de la palabra del Señor. Me gusta ir, que las almas se salven. Ay, la pastora, mi hija, es una hija espiritual de la capital, una pastora. ¿Cuál es el nombre? Es Cela Marcelino. Ah, Excela, sí, de Marcelino, ahí está, sí. Sí, sí, Ella se le sí. corre a ese llamado como Félix Sánchez. Saludos y bendiciones para Máxima de Jesús. Y escribe, yo la conozco, ha estado en mi iglesia, me gozo con todo. Amén, gracias, querida Máxima, Amén. escribiendo acerca de usted. Me conoce mucha gente. Pero de verdad que le corro, pero yo sé que tengo el llamado. Yo lo sé, Leticia. Lo único que yo no pongo condiciones al Señor, pero le he dicho al Señor, cuando sea el tiempo, tú te encargas de hacer las cosas que no afecte a nadie, que no me gustan los conflictos, que no afecte a nadie, que, mira, para serte sincera, a mí me gustaría comenzar una iglesia en cero, para serte bien sincera. Así es. Empezar desde cero. Empezarla desde cero, de verdad. Amén. Bueno, pues el Señor le ayude, ¿verdad? Y que abra las puertas cuando Él crea necesario. Pero ahí hay una mujer, miren, a todo terreno, señores. Saludos y bendiciones para mi querida Lilian Lisette Muñoz en Massachusetts, en Boston. Gracias, mi querida Lilian, por estar ahí. Muchísimas bendiciones. Pastora, bueno, señores, mire, esto de pastora no se me quita, Ay, Pastora Nancy. Dios mío. Pastora Nancy. Háblenos de la experiencia como madre. Bueno, nos habló, ¿verdad?, de una situación que tuvo que enfrentar, pero en general, la experiencia como madre, a pesar de, sí, ahí está Lilian en Boston, gracias Lilian, como madre, también como predicadora, ¿cómo ha podido compartir el tiempo de ser evangelista, de tener que estar en la obra misionera, pero también como jugar el papel de esposa, de madre? ¿Cómo ha sido y cómo ha podido Nancy Frankel lidiar con todo esto? Mira, Leticia, hablar de eso es fuerte, muy fuerte hablar de eso. Yo era estéril, ¿sabía? Wow. Yo era estéril. A mí los médicos me habían dicho que yo no iba a tener hijos porque yo no me menstruaba. Cuando yo me casé, yo tenía 1 año y medio que no me daba la menstruación. 1 año y medio, no me daba la menstruación. Cuando me iba a casar con mi esposo, se lo puse a salvedad. Le dije, yo no doy hijos, porque ya los médicos me dijeron que no iba a dar hijos porque no me da la menstruación regular. Tenía 1 año y medio y aún me casé y nunca vi la menstruación. Y cuando me di cuenta que estaba embarazada tenía 7 meses. Wow, Dios mío. Tengo, Bueno, porque así no, eso, señores, miren, esos malestares de la barriga, ay Dios mío, miren, eso es terrible. a mí, Y a los a mí no me dio nada de eso. Lo sospechó una vecina porque a mí me daba mucho sueño. Yo salía de trabajar y lo primero que quería era dormir.
Y un día me hizo levantar, vamos para el médico. Y usted tiene que estar embarazada. Digo, claro que no. Yo lo que estoy es gorda. Claro que no. Fuimos a una clínica y ella le dijo, háganmele una reacción gravidez. Y yo no sé ni qué era eso. Y la hicieron. Cuando el médico viene, lo que te puedo decir ahora que te voy a decir, yo no sé si le pagamos al médico hasta hoy. No sé. Yo andaba con una señora que era una veterana. Y cuando le digo, el médico viene con el papel y dice, ay, está embarazada. Yo pegué un grito en esta clínica, un grito y dije, no, no. Parece que el médico pensó que yo era señorita y me dijo, mira, no, 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 cállate, que eso lo podemos resolver aquí mismo. Eso lo resolvemos aquí, tranquila, tranquila, espérate, espérate, no te pongas así, tranquila. Yo no entendí lo que él me dijo, pero la señora sí entendió lo que él me estaba diciendo. La señora me agarró por una mano. Yo no había visto a una persona decir tanta mala palabra en un segundo. Esa señora le dijo tanta mala palabra a ese médico y le dio tanta maldición a esa clínica. Esa clínica desapareció para siempre. Él lo que me quería decir era que cuando yo iba de camino, ella me lleva como los muchachitos, así rápido. Me lleva y nos paramos. Cuando nos paramos por el camino, me dice, ¿y tú de idiota? Si tú hubieras estado sola, había dejado que te sacaran el muchacho. Digo, ¿cómo que me sacaran el muchacho? Eso fue lo que te quiso decir. Él me dijo, ¿qué? Mira, Leticia, cuando nosotros llegamos, yo vivía como en un lugar donde vivíamos 3 familias. Pero había un grupo de hombres que se ponían en el cañoncito a jugar domino, todo el grupo de hombres de ahí. Esa señora llegó con tanto alboroto a ese lugar que los hombres se armaron de machete, cuchillo para matar al médico. Decían, el vecino no puede pelear porque el vecino es cristiano, pero nosotros no lo vamos a matar. Dios. Y yo como una tonta que yo, Dios mío, no. Y eso fue agarrar mucho esos hombres para que no fueran a matar a ese médico. Dios. Y nada, tuve mi embarazo, me dio un ataque de preeclampsia con mi primer hijo. Pero nada, todo pasó. A los 5 años de haber tenido ese, tuve otro. Y esto, que esa era la que no paría, la que era estéril. Señores, como alguien escribió por ahí, no es lo que diga el hombre, es la palabra de Dios lo que se cumple. Wow, Dios es poderoso. Es la palabra de Dios. Tuve así mismo, tuve el otro a los 5 años. Y luego, pero tengo 4. Yo adopté 2. Una hembra, otro varón. Son mis 4 hijos, 5 nietos y 2 bisnietos. Ay, qué hermoso, qué hermosa familia. Hábleme. Pero, no, pero, sabe que yo he podido sobrellevar porque mi esposo es una persona que nunca me ha puesto barrera para el ministerio. Además que él es un todólogo. Él cocina, lava, plancha, hace de todo. Y no me exige, no me exige. Eso le iba yo a preguntar. ¿Cómo describe a don Gregorio? Él no está escuchando. Puede decirme ahí. Él me adora, Leticia. Él me adora. Él me adora. Siempre, aunque nunca anda conmigo, porque él dice que no tiene el aguante que tengo yo. Muy raro anda conmigo. Además que él pasó por una enfermedad. Mi esposo tiene ya 15 años enfermo. Él pasó por un proceso de cáncer. Primero fue el corazón le reventó. Wow. Tiene 5 arterias cerradas, se le han hecho 2 cateterismos. Y ya te puedo imaginar. Él no puedo ir a lugares. Yo recuerdo que porque hay cosas que un ejemplo, cuando él tenía el problema en el corazón, me le dieron 1 mes de vida y yo nunca se lo dije. Yo nunca se lo dije. Y él en un momento cayó muerto en la iglesia. Pero yo no, yo le dije a la iglesia, todo el mundo venga para acá. Cuando estaba todo el mundo alborotado, yo dije, todo el mundo vuelva a su asiento. Yo estaba dirigiendo el culto. Y yo le tomé los signos vitales y vi que no había vida. Y le dije, todo el mundo vuelva para su lugar. Cerramos los ojos y nos pusimos a orar.
Y yo le dije a una muchacha, recuerdo una muchacha que me dijo, pero aunque esté muerto, vamos a llevarlo pan de canela. Y yo le dije, yo estoy en la discoteca, yo estoy en el parque, estamos en la iglesia, hay un muerto, hay que resucitarlo. Nosotros no decimos que él sana y que resucita muerto, hay un muerto. Nos pusimos a orar, el hijo de la pastora y yo tomamos el micrófono y comenzamos a orar, a orar, a orar. Y en eso se levantó y comenzó a correr en el pasillo a llorar. A llorar, ahí está, ya han pasado ya 10, 11 años. Y ahí está. Después le dio un proceso de cáncer. Cuando le dio el proceso de cáncer, que mi hijo trae el diagnóstico, yo estoy en la capital, y él me dice, ¿qué hago? Digo, no se lo dé. No se lo dé. Y cuando yo llegué, que vi el papel, decía que tenía cáncer, etapa 4. Y yo al otro día cogí el papel y fui donde el médico y le dije, mire, el diagnóstico de mi esposo, ¿qué usted dice? Ah, cáncer. No sé. Él viene para acá mañana. No me le diga que tiene cáncer. En la palabra cáncer nunca se metió. 44 radio y quimio se le dio. Y nunca se habló la palabra cáncer. Se dio cuenta de eso. Ya han pasado 7 años de eso y se dio cuenta hace como 3 meses. Hace 3 meses. Wow, Dios mío. Oye, pero... cuenta, porque una amiga mía estaba hablando delante de él, pero no lo sabía. Y él se quedó de que, cáncer yo. No, mire, pastora, y usted fue tan sabia, porque a veces el decirle a una persona así ya en esas condiciones, con problemas del corazón, hasta le perjudica de una forma, porque uno tiene que tener control sobre lo que va a hablar y cómo lo va a hablar. Y la Biblia dice que en la lengua está el poder de la vida y de la muerte. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado, señores. Si hay una cosa que no es necesaria decirle, es mejor callarnos. Él me dijo después, gracias a Dios que tú no me lo dijiste. No se lo dije. Y el Señor, y en todo está controlado. Si lo ve, no cree que realmente lo tiene. Él no puede trabajar. Él tiene así mismito 15 años, pero también de que no trabaja. No puede trabajar porque se cansa, se sofoca y ya muchas dificultades en su vida. Y vamos a estar orando por él, a toda la gente que está conectada, no suelte al esposo de Nancy Frankel, para que el Señor le siga fortaleciendo y lo siga ayudando, como lo ha hecho hasta ahora, por encima de todo pronóstico contrario y de todo diagnóstico difícil, y que la ciencia médica dice ya no hay vida, no hay posibilidad, pero nuestro Dios, donde la ciencia médica dice que no hay, Dios da vida. Y Dios eso le creo. Fiel. Dios ha sido fiel, Dios ha sido bueno y ha sido muy bueno conmigo, con nosotros. Amén. Hemos visto a Dios, hemos visto la mano de Dios. Amén. Hemos visto a Dios obrar, hemos visto a Dios hacer milagros, cosas extraordinarias en nuestras vidas. Dios es fiel, Dios es fiel. Amén. ¿Con cuál personaje bíblico se identifica Nancy Frankel y por qué razón? ¿Cuál es el personaje bíblico? Mira, yo me identifico mucho con Rispa. Un personaje que no es muy mencionado, no es muy conocido. No muy mencionado, pero recuérdate que a Rispa le mataron unos hijos, se lo ahorcaron. Y la Biblia dice que ella tomó un manto de silicio. Y dice que duró 6 meses abogando por una causa. Y dice que de noche, de día ella espantaba las aves y de noche la fiera. Y no fue que no tuvo tal vez mucha crítica y de todo, pero se mantuvo de pie a la vanguardia contra todo pronóstico, contra todo lo que estaba pasando a su alrededor, porque tuvo ataque, que la Biblia no registra que tuvo ataque, pero obviamente tuvo ataque porque no había sepultura en ese tiempo. Y ni siquiera a David y a Jonathan lo habían enterrado. Pero ella no se rindió. Yo me identifico con ella, pero yo no me rindo fácil. Yo no me rindo fácil, Leticia. Una mujer persistente. Yo soy muy persistente. Amén, amén.
Y eso es necesario para seguir adelante, porque es que el reino de los cielos se hace fuerte y solo los valientes lo arrebatarán. Hay que ser persistente. Y una palabra que usted dijo que no se rinde fácilmente, que mantiene su palabra. Si le dijo sí al Señor, te voy a servir, no vuelvo atrás. Me mantengo hacia adelante, sigo venciendo, sigo caminando, Amén, amén, así es. porque a veces pensamos que vamos a ser cristianos y que todo nos va a salir como queremos, que todo nos va a salir de viento en popa. Señores, si no es así, mira, la vida cristiana es en movimiento y llegan muchos procesos fuertes, muchas situaciones difíciles, pero ahí es donde se va a demostrar si de verdad le creemos al Señor, si de verdad le servimos, si de verdad le amamos, si de verdad le creemos a Sí. Él. Estamos simplemente por pasar el tiempo o somos de poca durabilidad y cualquier viento nos va a arrastrar. Mira, mis hijos, tú sabes que los hijos es lo que más uno quiere en esta vida. Sí. Y mis hijos pequeños sabían enfermarse y yo tenía que internarlo y dejarlo. Ese mismo segundo, a cada rato, esa era mi prueba para cuando yo iba a predicar. Y yo lo dejaba en el hospital y me iba. Mi mamá me decía, tú eres una mala madre, me decía mi mamá. Y después decía, que yo no sé a qué Dios que ustedes le sirven, porque desde que tú te fuiste el niño de una vez se sanó. Con mis hijos cuando se enfermaban, yo tenía compromiso, yo los dejaba enfermos y me iba. Y luego, y no llamaba en todas las noches. Al otro día, cuando me parecía, llamaba. Y me decían, yo también. Y también. Yo nunca, yo me voy a todos los lugares. Yo hago el trabajo de Dios por encima de cualquier cosa. Porque mi llamado me apasiona estar en los negocios del Señor. Amén. Me apasiona. Qué bueno. Cuéntenos del texto bíblico, cuál es el que mantiene ahí, que lo recuerda, que ha hecho como de ese texto bíblico, wow, su lema, que lo tiene ahí recordándolo siempre. Esperamos que usted lo comparta con nosotros para nosotros también hacerlo nuestro. Sí, está en Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11, verso 28. Perdón, Mateo 11 no. Mateo 12. Mateo 12, ¿cuál es? Perdón. Ay, Dios mío, que se me van las hojas. Ok, Mateo 11, volvemos a Mateo 11, verso 28. Mateo 11, verso 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el que marca mi vida, con ese me identifico, es el que me encanta. Porque lo he vivido al pie de la letra. Amén, amén. Lo he vivido. Yo recuerdo que usted dijo que cuando se convirtió y que cuando escuchó que estaban predicando, que usted dijo, eso es lo que yo necesito, descanso. Usted ve que yo estoy muy pendiente de todo lo que usted ha dicho. Eso es lo que necesito, descanso. Yo y ese predicador decir esa palabra, eso es lo que necesito. Y lo he vivido al pie de la letra. He vivido en el descanso de Dios. Y he aprendido a llevar el yugo. Amén. Lo he aprendido a llevar. Qué bueno. Sí. Quiero saludar al pastor Fernando Garza,
en México. Ya él es también parte de Dialogando con Leticia Astacio. Gracias, Pastor Fernando, por estar con nosotros. Dios le bendiga mucho. Está conectado desde México. Él es mexicano. Dios le bendiga más. Si ve por ahí alguien más, Pastora Nancy, lo puede saludar. Mejía Martínez, Mercedes Guerrero, Evelyn Mateo, Cari Rodríguez, María. Evelyn es mi hija. Ay, Es Dios, mi hija, Evelyn Mateo. Dios te bendiga mucho, la princesa de Nancy. Sí. Dios la bendiga mucho, Evelyn. Bien, pastora, ¿cuáles son los retos que enfrentan las mujeres? ¿Cómo pueden las mujeres mantener su identidad en un mundo tan machista, por así decirlo, y con tanta desviación a lo que es en sí la mujer? ¿Qué usted puede hablarnos de eso? Mira, sobre eso, Leticia, es estar segura de quién tú eres. Si algo, hay una amiga mía que me dice siempre, a mí lo que me gusta de ti es que tú te pones todos los colores, te pones todas las cosas y como que a ti no te importa nada. Digo yo, yo sé quién soy. Amén. Yo sé quién soy. La mujer de hoy en día, frente a tantos desafíos, lo que tiene que estar segura de que ellas son hijas de Dios. Tiene que estar segura de ella misma. Tiene que tener seguridad. No podemos ser ambivalentes. Porque si una cosa es lo que pone la gente llena de tristeza, amargura, depresión, todo eso, es no tener una identidad propia. Vivir por lo que el otro dice. Si yo me hubiese llevado de todo lo que he pasado, porque yo puedo contar la historia y decirla, pero yo he pasado mucho en este ministerio, mucho. Yo he encontrado gente que me han dicho en mi cara, las mujeres no pueden tener el altar, en mi cara me lo han dicho. Y he encontrado muchísimas cosas en el camino, pero siempre he hecho así. ¿Sabe lo que he hecho? ¿Sabe la palabra popular que dicen la gente? Le he subido los vídeos. Bueno, señores, vamos a subir los vídeos de esta cosa negativa. Le he subido los vídeos. No. Siempre he tenido la frente en alto. Yo estuve en Perú, en Lima, Perú, y fui a una iglesia en Lima, Perú, donde todo el mundo era blanco, Leticia. Todo el mundo era blanco. La única negra era yo. Y recuerdo que el pastor dijo, tenemos una hermanita aquí, como hablan ellos, una hermanita aquí que vino de República Dominicana. Y a cantar, mi hermanita, ¿qué pasa? Y todo el mundo se queda así. Y cuando yo me paré con mucha propiedad, con mucha firmeza. Con mucha firmeza, como una mujer de Dios que tiene el Espíritu Santo. Amén. Y cuando me paré, gloria al Señor, que hablé, que dije que el Señor, que el Espíritu Santo me arrebató, todo el mundo terminó llorando a mi pie. Y testificando de cómo me menospreciaron cuando yo llegué. Y la gente me abrazaba. La gente, el Espíritu Santo tomó el control de todo. Tú tienes, estoy segura que tú eres una mujer de Dios y que tú tienes a Dios y que tú no estás disparateando. Que no estás disparateando, que lo que tú estás es en lo de Dios y que tú te enfocas en Dios. Tú te olvidas de la gente y tú te enfocas en Dios. El que te respalde Dios. Y yo me he caracterizado por eso. Yo no le paro a nada. Me dicen mañana, Leticia dijo esto y esto de ti. No te preocupes que te voy a hacer preguntas. Yo no te voy a preguntar nada. Allá ella. Y no hago preguntas. Sino que sigo para adelante y me olvido del que está atrás. Porque a mí quien me llamó fue Dios. Eso es así. Eso es. Y las mujeres tienen que enfocarse en Dios y olvidarse de lo demás. Amén. De lo demás. Wow, pastora, qué bendición. Señor, mira, podríamos amanecer escuchando. Pudiéramos amanecer. Pudiéramos amanecer, señores. Pudiéramos amanecer. Esto ha estado, mire, buenísimo, señores. Bueno, yo puedo decir hoy que yo conmemoré el Día Internacional de la Mujer con Nancy Frankel.
En serio. Con este poderoso testimonio, Señor, mire todo lo que nos ha contado. Hemos reído, hemos disfrutado un momento hermoso, pero hemos recordado esas luchas, cómo Sí. ella tuvo que enfrentar esas batallas para ponerse de pie, para seguir adelante contra todo pronóstico. Señores, miren, esto no es eh, por cuento, por cosas que me digan por ahí. Esto es cuestión de persistencia, esto es cuestión de seguir adelante, de seguir venciendo, de que no importa lo que nos digan por ahí. Mira, vamos a hacer como hace Nancy, vamos a subir los vidrios, vamos a subirlo. Estos son consejos que da, ya usted sabe, subir los vidrios. Así mismo. Creer en el llamado y estar segura de sí mismo. Amén, amén. Palabras finales ya para terminar este diálogo. ¿Cómo se ha Mira, sentido? Mire, ay, yo tenía algo que decirle, gracias a Dios que me acordé. Señor, ella sí, me dijo a mí desde un principio que ella no era mucho de cámara. Y yo les voy a decir un secreto, no a ella, no a los que están ahí. Señores, y si no hubiese sido, o si fuera, Dios mío, esto ha sido, mire, esto ha estado glorioso. Esta mujer fluye, santo Dios. Mire, pastora, Nancy Frankel, tiene que venir y la voy a comprometer, tiene que venir a predicar, ya sea un miércoles o un viernes, así que la voy a poner en en agenda para serio. que ministre, predique, sí, porque también hacemos un programa, ya no de entrevista, sino para que predique, para que dé la palabra. Y eso, mire, glorioso. Vamos a escuchar, yo la he escuchado en video, en transmisión y así por ahí, pero la vamos a escuchar por aquí en una noche de gloria. Me agarran con tiempo. Claro que sí, estoy preparando porque no va a ser para muy lejos, así que ya usted sabe. Me agarran con tiempo. Mira, Leticia, de verdad que te agradezco este momento. Sí, nunca nadie me había hecho todas estas preguntas de primera vez. Ay, pero qué privilegio y qué honor más grande. Yo te... De verdad, todas estas preguntas de primera vez. O sea, lo había hecho como personal, como con alguien así, pero no. Pero todas estas preguntas, de verdad que han sido por primera vez, contar mi historia, contar mi testimonio. Ha sido por primera vez. No había hablado así de mi testimonio, de mi vida de niñez, de cómo fue. Oh, algo no te dije. ¿Sabes Dígame. que en mi casa había un altar? En mi casa había un altar, le servían a los demonios. Mi mamá tenía un San Martín de Porre grande, en yeso. Grande, grande. Pues después que yo me convertí, el altar estaba ahí, ¿ves? Y después que me convierto, que yo comienzo a buscar a Dios de verdad. ¿Sabe lo que pasó un día? Un día estamos mi mamá, nosotras dos solas en la casa. Y estamos hablando y de repente salimos de la sala para el patio. Pero cuando estamos en la sala que vamos cruzando donde está el San Martín, era grande, de yeso. Le digo a mi mamá, le digo yo a San Martín, ay, San Martín de la Porra, ¿cuánto tiempo va tú a durar ahí? Y mi mamá me dice, mira muchacha, tú con lo tuyo y yo con lo mío, déjame con mi cosa, ¿viste? Deja a mí, pero yo no dije nada, fue con el San Martín que yo hablé y él no di que hablo. Y la abrazo y salimos al patio. Cuando salimos al patio, oímos algo que sonó en la casa, que fue un estruendo terrible. Y cuando mi mamá se devuelve corriendo, la primera que llegó al lugar fue ella, el San Martín. Se cayó. El San Martín desmenuzado. Y yo dije, ay, tengo poder. Y cuando dije tengo poder, ¿sabe lo que hice? Me iba al altar y le hablaba a los cuadros. Y le dije, ustedes de ahí se van. En el nombre de Jesús. Ustedes de ahí se van, mira. Y se trallaban los cristales y nada más quedaban los papeles. Dios Dije mío. algo cuando me convertí. Mi abuela, yo decía, yo quiero ver un cambio en mi familia. Quiero ver que lleguen los muebles.
los vasos, que no había de nada. Lo que había era para hacerle la comida a los demonios. Eso era lo que había. Y yo decía, yo quiero ver un cambio en mi familia. Quiero ver cosas diferentes. Y oraba al Señor así de esa manera. Tú sabes que Dios escucha un corazón contrito y humillado. Y Dios me escuchó. Se llevó a mi abuela. Y yo oraba por ella. Y durante estuvo en cama 11 días duró. Le predicábamos y ella decía que antes de convertirse prefería la muerte. Y murió. Después que ella murió, el cambio llegó a la casa. El altar de mi casa, Dios me lo entregó y lo quemé. Duré 20 años orando por mi mamá. 20 años orando por ella y no se convertía. Y un buen día llegó a mi iglesia y yo estaba predicando. Y le estaba haciendo el llamado a un homosexual. Y cuando el Espíritu de Dios cayó fuerte. Y cuando de repente la que pasó fue ella convertirse. Wow, qué hermoso. 4 años más tarde, Dios se la llevó. Pero murió sirviéndole al Señor con temor, con temblor, sirviendo al Señor de corazón. Pero mi casa, mi familia, mis hermanos, todo el mundo son diferentes. Hoy en día, yo soy de las menores y soy la pastora de la familia. Wow, qué La pastora de la familia. De verdad que te agradezco este día, este momento, lo agradezco infinitamente y a toda la gente que se han conectado ahí, que han estado ahí escuchando el testimonio. Yo espero que el testimonio le haya servido a ellos, a lo tanto a los que sirven al Señor, tal vez a los que no le sirven, mi hermano. Está ahí mi hijo que todavía no sirve al Señor, mi hija también, que no le sirven al Señor. Yo tengo uno que ese, si tú lo buscas en mi Facebook, lo vas a ver cantando, un grandote que está cantando en mi Facebook. Sí. Tú lo buscas, ese es mi hijo. Yo lo vi. Wow. Ese es mi hijo, él le sirve al Señor. Sí. Los demás no le sirven, pero yo sé que ellos llegarán a los pies de Cristo. Estamos orando por ellos. Amén, amén. Estamos orando. De verdad que te agradezco y le agradezco a cada persona que ha estado ahí. Amén. Amén. Muchas gracias, Leticia. Muchas gracias. Amén. De verdad que estamos a tu orden. Gracias. No, y vuelve para acá otra vez, señores, a predicar. Ya ustedes saben. Gracias, Nancy y Frankel, que hemos sido muy bendecidos, de verdad que sí. Hemos sido ministrados con ese testimonio tan poderoso y cómo Dios ha ido llevando su vida de una manera que quizás no lo entendía, que quizás no comprendía, pero Dios le ha dado muchas bendiciones, la ha colocado en lugares altos, ha hecho grandes cosas a su favor y a favor de los suyos, y sé que hay más de Dios para usted. Muchísimas gracias. Amén. Yo tengo una pastora hermosa, una pastora muy hermosa. Yo no estoy pastoreando, pero tengo una pastora tremenda. Amén. Mi pastora Dori Caraballo, tremenda mujer de Dios. Yo soy de la iglesia MI, de la MI de aquí de la Romana. Algún día te tendremos por aquí. Tendremos por aquí, sí, tengo una pastora hermosa, unos hermanos maravillosos. Mi iglesia, tenemos unos hermanos maravillosos que me han de hecho, vi muchos que estaban conectados ahí, de los hermanos de la iglesia. Y aquí estamos siempre a tu orden, siempre estamos a la vanguardia. Gracias a todos, señores, un abrazo. Dios les bendiga muchísimo a todos los que están ahí conectados. Gracias por estar ahí. Dios bendiga a los hijos. Margarita Cedeño. Sí, ella ha estado conectada ahí, mire, gozando. Ay, sí, Margarita. Hoy tenemos una experiencia de esa iglesia, de esa iglesia de Isidro, cuando sus hijas estaban niñitas. Dios mío, terrible. Hubo una noche que dejamos estar los zapatos en la calle de la unción tan grande que teníamos. Me saludan los hermanos de allá de la iglesia, del 5, de la otra banda. Amén, amén. Bueno, muchísimas bendiciones. Gracias, mi querida Nancy. Amén. Gracias a ti. Muchas bendiciones a ti, tu familia, tu ministerio, que los lleva el Señor en avance. Amén. Y cosas buenas vienen, están por venir, están por llegar. Amén. El Señor honra a los que le honran y el Señor te va a honrar. Amén.
vamos a orar. Amén. Un abrazo, Amén. mi Amén. querida. Bendiciones para ti. Buenas noches. Amén. Gracias a todos. Amén. Amén.